A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Ya estamos en línea con nuestro columnista de Cita de Letras, el señor Ignacio Irulegui. Muy buenas tardes, Ignacio. Elisa te saluda. ¿Cómo va, ¿Cómo chicas? estás? ¿Todo bien? Muy bien. Hoy vas a hablar de Kafka. Hoy vamos a hablar de Kafka, aprovechando que el 3 de junio se conmemoró un nuevo aniversario de su muerte, ¿cierto? Kafka murió un 3 de junio del año 1924. Y es uno de los autores más influyentes que ha tenido el siglo XX, pese a la el corto tiempo de vida que tuvo Kafka en la Tierra. Vivió unos 40 años, vivió poco, fue víctima de la tuberculosis, y el reconocimiento que tuvo Kafka, que pese a que dijimos que es uno de los autores más importantes que ha tenido este siglo, fue un reconocimiento póstumo, es decir, que se dio luego de su muerte. Kafka en vida publicó unas cuantas obras, no es como se dice generalmente que no publicó muy poco o casi nada. En realidad, Kafka editó cuentos y relatos en varias revistas, pero digamos que las obras más importantes, por así decir, o las más características de lo kafkiano, fueron editadas tras su muerte por su amigo Max Brod, que es un ejemplo de sana traición. ¿Por qué decimos esto? Porque es conocidísima la historia que hay alrededor de Kafka y de Brod. Que Kafka le hizo prometer a Brod, o le pidió que cuando muriese, porque Kafka sabía que iba a morir, estaba muy enfermo, que cuando él muriese le pidió a Brod que quemase todos sus manuscritos. Pero Max Brod desacató esa promesa. Y bueno, aunque Brod no es una figura inocente porque también intervino en los textos de Kafka una vez que él murió y los editó, le debemos, ¿no?, el conocimiento de la obra kafkiana. Así que gracias a esa traición amistosa, nosotros podemos conocer a Kafka. Y la literatura de Kafka puede considerarse profética. Profética porque anuncia, o por lo menos pudo entrever con desgarradora claridad lo que es la condición trágica del siglo XX, ¿no? La del hombre víctima de un sistema que no termina de entender completamente. Kafka entendió eso antes que nadie, ¿no? La experiencia moderna, sobre todo la experiencia urbana, la experiencia de las grandes ciudades. Dos novelas ampliamente representativas de lo kafkiano son justamente dos novelas que se editaron tras su muerte: El proceso y El castillo. Las dos ponen en marcha, digamos, el procedimiento de la postergación infinita. Son novelas que tienen esa característica común. Empieza a suceder algo en la trama, los personajes se ven atrapados por una circunstancia cuyas lógicas son inaccesibles, es decir, no pueden entenderlas, como dijimos antes, y la trama, el desarrollo de la trama va postergando, digamos, la finalización misma del argumento. Los personajes se ven envueltos en una serie de circunstancias que los llevan hacia la desesperación casi siempre. Y de Kafka, además de esta obra, digamos, que es la más visitada por lo general por los lectores y por las críticas, hay otra obra que es la obra íntima, ¿sí? La obra más personal de Kafka, que son los diarios y cartas. Y en ellos, bueno, ahí Kafka se permite ser Kafka en todo su esplendor, ¿no? Porque ahí expone todos sus miedos, todas sus angustias, todos sus sentimientos. En particular tiene un texto que se llama Carta al Padre, que es un texto realmente brutal sobre la relación que tenía Kafka con su padre, y donde le critica la conducta que él tuvo, que el padre tuvo hacia Kafka, ¿no? El padre de Kafka se lo suele reconocer como un hombre autoritario, tiránico, digamos, bastante violento,
y Kafka, que era una persona con todas las características inversas, ¿sí? Era más bien tímido, retraído, cerrado sobre sí mismo, escribió ese texto y en él expone y critica todas esas actitudes de cierta brutalidad también que el padre había tenido para con él. Es realmente un texto llamativo por lo inaudito, ¿cierto? Porque no son frecuentes los casos en la literatura en el que un autor abra, digamos, su relación personal con el padre de esa manera. Uh-huh. Y bueno, y los diarios y cartas, Kafka escribió muchísimas cartas, sobre todo a sus parejas, a sus novias, que bueno, tiene las cartas a Felice o las cartas a Milena, son dos mujeres en la vida de Kafka que tuvieron mucha importancia, y Kafka les escribió cientos de cartas. Hay compilaciones de ellas, son realmente muy interesantes, muy atractivas. Lo mismo que los diarios. Los diarios, Kafka llevó diarios durante años, prácticamente hasta poco antes de morir. Y bueno, ahí va registrando su vida, su cotidianidad, todas las cosas que pasan por su mente. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, para algunos oyentes que por ahí todavía no ingresaron a la obra de Kafka, una obra que suele leerse y que es, digamos, que quizás la más leída de Kafka es La Metamorfosis. Uh-huh. La Metamorfosis narra la transformación justamente de un hombre en un insecto. La novela empieza así, justamente después de una noche de sueño intranquilo, Gregor Samsa, que es el personaje, descubrió que se había convertido en un insecto, y bueno, narra, ¿no?, el temor, el miedo, la discriminación que sufre por parte de su propia familia. La obra de Kafka, por supuesto, no está desligada de ciertas interpretaciones alegóricas. Hay quien, bueno, cada uno tiene su Kafka, digamos, cada interpretación tiene una lectura distinta, pero a veces se suele interpretar la obra de Kafka en general como una metáfora de los grandes regímenes totalitarios que hubo durante el siglo XX, ¿no?, del nazismo, claro, y del fascismo. En particular, la Metamorfosis podría venir a alegorizar o a simbolizar la condición del pueblo judío en esta era que se aproximaba, ¿no? Kafka escribe antes de los grandes regímenes fascistas, pero justamente esa es la cualidad profética de la que habíamos hablado antes. Kafka se adelanta a estos hechos y parece predecirlos de alguna manera. Ricardo Piglia, en una novela que tiene, que es Respiración Artificial, hablamos de ella en una de las columnas anteriores, en la segunda parte de la novela empieza a reflexionar sobre la obra de Kafka y justamente dice esto, ¿no?, que Kafka quizás fue el primero. Él aventura además una hipótesis ficcional, ¿no?, de que Kafka en algún momento ahí en Austria se encontró con Hitler en su juventud. Eso es una apuesta ficcional de Piglia. Pero luego empieza a reflexionar y a interpretar la obra kafkiana como una profetización justamente de lo que estaba por venir, ¿no?, de los grandes regímenes totalitarios. Bueno, buenísimo. Así que es una obra dura la de Kafka para leer, porque es un autor, no sé si nihilista, pero es una cosa media negativa, ¿no? Es un autor de los más difíciles, ¿no?, para leer. O sea, no difíciles, sino negativos, intenso, pesimistas. La de Kafka es una obra que oscila entre el pesimismo más absoluto, claro, y la oscuridad, ¿cierto? Pero no está exenta de cierto tono humorístico también, humorístico en un sentido bastante particular, considerado, ¿cierto? David Foster Wallace, que es un escritor norteamericano de quien también hablamos en esta columna, tiene un pequeño ensayo justamente sobre el humor en Kafka, ¿no? Que las situaciones kafkianas, justamente a Kafka le debemos la importancia de Kafka es tanta que le debemos justamente un adjetivo para esas circunstancias, cuando uno está encerrado en una situación que lo excede
y que no puede controlar, sobre todo vinculado a las cuestiones burocráticas. Kafka es el gran escritor de la burocracia, justamente, ¿no? Claro. De un sistema que va posponiendo cosas para desesperación de la propia víctima, ¿no? Que está ahí metida. Y bueno, Foster Wallace interpreta eso también como un registro, digamos, paródico o humorístico de la situación, pero sí, ciertamente la obra de Kafka es bastante pesimista en el sentido de que no haya ninguna posible salida feliz o por lo menos satisfactoria para los personajes. Claro. Bueno, buenísimo, Ignacio, muchísimas gracias por esta columna, muy interesante. No, por favor, nos vemos la semana que viene. Nos reencontramos la semana que viene, adiós. Hasta luego.